El Ragnarok, uno de los eventos más catastróficos y más importantes de los dioses nórdicos. En ellos, los dioses nórdicos combatían con una fuerza tan poderosa, tan incontrolable, que destruían el mundo. Y esto es lo que estamos sufriendo a día de hoy en la economía. Una serie de circunstancias que nosotros, los pequeños mortales, no hemos podido controlar, ya que los grandes dioses, los grandes bancos centrales han tomado, nos están llevando a un cataclismo tan grande que la crisis probablemente de 1970 no se quede en nada. Y es que esta semana va a ser muy importante para ver el futuro del mercado tradicional y poder extrapolarlo a Bitcoin, ya que en esta semana podemos ver los nuevos datos de inflación tanto de Europa como de Estados Unidos. Esta semana veremos los datos de inflación de Europa, pero lo que es más importante aún, los datos de inflación de Estados Unidos y también la subida de tipo de interés que vamos a sufrir. Seguramente veamos una subida de tipo de interés de 50 puntos básicos, ya todo el mundo lo descarta, todo el mundo ya está pensando que el pivot del señor Powell ya está aquí, que el pivot de la Fed ya ha llegado y que esto hará que empiezan a florecer los árboles, que venga la primavera y que el dinero vuelva a caer de los árboles que van a nacer. Sin embargo, la gente que dice esto se nota que no ha estudiado o que no sabe lo que pasó en el pasado en la economía. Realmente, si echamos la vista atrás, a unas décadas más atrás, para ser exactos, tanto 2008 como 1970, cuando comenzó el pivot de los bancos centrales, es decir, cuando esa subida de tipo de interés empezaron a menguar, es cuando realmente la crisis vino. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que la subida de tipo de interés que tengan resultado se necesita un periodo mínimo de 9 meses, prácticamente un año. Eso va a empezar ahora. Desde que se empezaron a subir los tipos de interés hasta día de hoy prácticamente no había pasado un año. Si aún así, si con esta ya subida de tipo de interés que hemos estado sufriendo, estamos viendo cómo la recesión económica está empezando a tambalear los pilares de nuestra economía, imaginaos, cuando la siguiente subida de tipo de interés, aunque sean menos fuertes, ¿qué es lo que van a poder acarrear? Tenemos que ver cómo las grandes tecnológicas, Apple, Microsoft, todas están empezando a dar ya datos negativos con subidas de tipo de interés medianamente bajas. Imaginaos el año que viene, en pleno 2023, cuando podamos ver ya el resultado final, el tipo final de tipo de interés que se va a establecer durante un periodo de tiempo en la economía. Que esto es lo que no sabemos. Lo que realmente no sabemos cuál va a ser el resultado final. Hasta qué punto va a subir la Fed los tipos de interés. Esto ahora mismo son conjeturas, no podemos saberlo, así que nos vamos a centrar en lo que conocemos, en lo que entendemos. Vamos a hacer un vistazo rápido en la historia, en concreto 1970 y 2008, para poder entender qué es lo que pasó en las anteriores crisis, poder entonces evaluar qué es lo que eso ocasionó y cómo extrapolarlo a 2023 y poder tomar partido de todo ese conocimiento para entender qué es lo que va a pasar en Bitcoin. Lo que tenemos ahora en pantalla ya todos lo conocemos, es Bitcoin, y es que hemos visto cómo desde el 22 de noviembre hemos sufrido grandes lateralizaciones. En algún momento hemos sufrido unas pequeñas subidas de nada, prácticamente un 5%, donde todo el mercado, toda la gente que solo busca interés decía que ya lo peor había pasado, y no es nada así. Sí que es verdad que podemos ver un pequeño rally alcista esta Navidad, como ha pasado en anteriores ocasiones, pero va a ser un pequeño muy puntual. Es decir, hasta que no rompamos esta gran línea de tendencia bajista que venimos arrastrando desde mayo, no podemos afirmar que hemos salido de este mercado tan negativo que estamos sufriendo. Al mismo tiempo, si nos vamos al VIX, es decir, el miedo en el mercado, hasta que no veamos cómo este rompe con fuerza y no vuelva a caer la zona de los 37 puntos, no podremos confirmar ni estar tranquilos de que la crisis ya ha terminado. Y para ello vamos a ver dos gráficas. Una muy interesante, que es la que os muestro aquí en pantalla. En esta podemos ver la historia de 1976, la historia económica del S&P 500, con las diferentes subidas de tipo de interés y todas las crisis que sufrimos. Todo lo que tenemos aquí en gris son crisis económicas que hemos padecido, pero a nosotros las que más nos interesan son la de 1970 y la de 2008, porque son las más parecidas. En concreto la de 1970. Podemos ver como la línea roja es el S&P 500 y luego tenemos la línea azul, la podemos obviar, ya lo veremos en otro vídeo qué significa. Luego tenemos la línea negra, que son las subidas de tipo de interés. Bien, como podemos ver en la época de 1970 tuvimos dos fuertes subidas de tipo de interés que rozaron prácticamente lo de 16 puntos. A día de hoy, como podemos ver, 2022, estamos muy poquito, aún estamos muy alejados
de dicho acontecimiento. Y esto es lo que no quiere que pase la Fed. La Fed lo que no quiere es que empiecen a pensar que ya la inflación va a empezar a bajar los tipos de interés, empezar de nuevo a estimular un poco la economía, para que luego, como pasó previamente en 1970, la inflación no termine de controlarse, la inflación siga ese proceso alcista que estamos viviendo a día de hoy y tengan que rematar y matar la economía, que es lo que pasó precisamente en 1970. Esto es una cosa que yo espero que la Fed haya aprendido y que no tenga que volver a pasar. Teniendo esto en cuenta, podemos ver cómo cuando la Fed empezó a bajar los tipos de interés, un pivot, es decir, empezaron ya a menguar dichas subidas y más que nada empezaron a bajarlas, vimos cómo se instauró la recesión económica, ya que cuando la Fed, los bancos centrales en este caso, empiezan a bajar los tipos de interés es porque ellos ya saben, ya conocen, ya entienden que la economía está muy tocada y que lo que va a venir a posteriori, lo que va a venir en los siguientes meses o años va a ser tan grave, de tan calibre, con unos tipos de interés tan elevados, lo que significaría sería sucumbir, generar un crack económico tan grande que sería mucho más difícil poder superarlo. Por eso, cuando viene la bajada de tipos de interés es cuando realmente viene la caída en el mercado. Porque dicha bajada es para poder menguar la hostia que se va a generar en el mercado tradicional. Ocurrió lo mismo en 2008. En 2008 vimos como sobre 2006 la Fed empezó a pivotar, es decir, los tipos de interés rondaban el 5% aproximadamente, empezaron a bajarlos hasta el 3% y aquí es cuando vino el gran crack mundial que sufrimos en 2008 y que en España, por desgracia, seguimos padeciendo. Ahora, teniendo esto en cuenta, tenemos que evaluar estas caídas de qué calibre fueron. ¿Cuánto cayó un mercado? Porque es muy importante saber, para poder, o por lo menos intentar extrapolar cuánto cayó en el pasado, ver si a día de hoy ha caído lo suficiente, lo similar, o si aún puede caer más. Para eso tenemos la siguiente gráfica de aquí. Esta es más pequeñita, no pasa nada, la podemos entender perfectamente. Aquí tenemos los pivots de la Fed 1970 y 2008, perdón. Y también tenemos las de 1979, 1980, 1970 y la de 2008, la época de aquí del 1995, no la vamos a tener en cuenta, etcétera. Lo que decía, en 1970 la caída fue de un 48% en el S&P 500. Es decir, la mitad de la economía mundial se fue a la mierda. Se fue al garete. En 2008 la caída fue aún más grave. Fue de un 58%. ¿Vale? A día de hoy la caída no roza el 25%. ¿Esto qué significa? Que la caída que va a venir en 2023 va a ser mucho más grave de lo que hemos venido viendo hasta ahora. Si ya sabemos que cuando la Fed empieza a pivotar, las caídas de media rondan el 35-40%, incluso el 50 o el 60%, si nosotros no hemos llegado ni al 30 ni al 25, lo que viene va a ser mucho más negativo. A ver, sé que suena mal decirlo, pero las grandes empresas del Nasdaq aún no han sufrido o aún no han visto menguadas las arcas económicas de las empresas. Las pólizas no han tenido que renovarse. Las pólizas de todas las empresas se renuevan anualmente arreglo a los tipos de interés que hay en el momento. Cuando se tengan que renovar dichas pólizas para las grandes multinacionales, darán unos tipos de interés mucho más elevados. Eso significará, muy resumidamente, que los beneficios empresariales empiezan a bajar. Se empiezan a bajar los beneficios empresariales de las empresas del S&P 500 y del Nasdaq, los índices S&P 500 y Nasdaq respectivamente empezarán a bajar. Esto obviamente hará que Bitcoin caiga. Vamos a pantalla para ver cuánto puede ser esta caída. Como os decía, yendo al S&P 500, lo vamos a hacer un poco más pequeñito. Hemos visto cómo desde enero de 2022 no hemos parado de caer en este gran rango que hemos venido sufriendo y que ahora estamos aquí enganchados, pero lo que queríamos nosotros ver es de esta caída, ¿veis? Es solo de un 27%. Si nos vamos a la media, que la media ronda entre un 35 y un 40, vamos a ser optimistas.
vamos a pensar que solo lo que va a caer el S&P 500 es un 35% respecto a su punto máximo, esto nos llevaría a la cifra de 3.121 puntos. Una cifra que no veíamos desde la crisis del COVID, que no vimos desde la pandemia, desde 2008. No os quiero recordar dónde estaba Bitcoin en 2008. Venga, os lo voy a recordar por si acaso. Bitcoin en 2008, perdón, en 2008, madre mía. En 2020, vamos más para atrás. Aquí, 2020, aquí lo tenemos, cuando el COVID llegó a los $3.600. Ahora, con esto no quiero decir que Bitcoin vaya a llegar a los $3.600. Lo que sí que quiero decir es que si Bitcoin, con una caída del 27% respecto a su máximo histórico, ha caído un 77%, imaginaos si aún tenemos un margen de caída de un 10% más en un mercado tradicional. Esto hará que Bitcoin, que todas estas líneas verdes que tenemos como soporte en 15.000, 13.500, 12.500, etcétera, se corten como la mantequilla. Esto hará que Bitcoin claramente roce los $10.000 para quizás poder empezar ahí a pivotar. Pero vamos, muy, muy largo. Yo me había planteado, estrategia personal, no digo que haya que seguir, comprar Bitcoin a los 10.000. Pero conforme estoy viendo el panorama, comprar Bitcoin a 10.000 creo que es una locura. Estoy casi convencido que va a seguir cayendo y que podríamos verlo rozando los 4.000, 5.000 dólares. Ahora, y aquí me pongo otra vez ya en pantalla para resumir. En resumir, va a seguir cayendo todo. Tenemos que entender que las subidas de tipo de interés no han terminado, que aunque empiecen a bajar esa contundencia, van a seguir subiendo. Nos da igual que hagan 4 subidas de 75 puntos básicos que 7 u 8 subidas de 50 puntos básicos. Al final, la meta es la misma, llegar la subida de tipo de interés a un valor que a día de hoy desconocemos, nos da igual que sea de golpe o más lentamente. Al final lo que haces es que el padecimiento se alargue. Entonces tenemos que tener esto en mente. Ahora hay dos factores, dos noticias que podrían intentar, y digo intentar porque no creo que tengan la suficiente fuerza como para cambiarlo, tendríamos dos noticias fundamentales muy importantes que si se dieran podrían cambiar todo el panorama que estamos viendo a día de hoy. Si quieres saber cuáles son, estad atento al miércoles y al viernes porque será cuando las suba. Así que chicos, esto ha sido el vídeo por hoy. Sé que he estado 3 semanas inactivo. En Navidad con la empresa vamos hiper mega de culo. O sea, sé que voy a subir menos contenido, perdón por ello, pero al fin y al cabo esto lo hago como amor porque me gusta, me encanta hablar por los codos y tengo que sacar tiempo para los negocios. Así que chicos, espero que os haya gustado. Si es así, dejármelo saber, decirme hasta qué punto creéis que Bitcoin va a caer, dar al like, suscribiros, uniros a mi canal de Telegram y nos vemos el miércoles. Muchas gracias, hasta luego, adiós.